Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este lunes 15 de enero de 2024. Estamos con Leo Harari, estamos con Gustavo Calvo aquí en estudios y sumamos ahora una tercera voz, en este caso para el tema que vamos a abordar a continuación. Otro conocido de la casa, Gabriel Mazarovich, integrante de las tertulias, que estuvo viviendo durante años en Guatemala, incluso trabajando allí como periodista. Gabriel, bienvenido, un gusto saludarte. Muy buenos días, Romina, muy buenos días a todos ahí y a todas y todos los oyentes. Vamos a las últimas novedades que venían de allí en la misma madrugada de hoy. En Guatemala, Bernardo Arévalo asumió esta madrugada la presidencia con más de 9 horas de retraso debido a un desacuerdo en el seno del Congreso que el propio mandatario electo atribuyó a un intento de evitar su asunción. Arévalo fue investido presidente luego de resistir durante meses arremetidas del Poder Judicial, que él atribuyó a un intento de golpe de Estado por su promesa de combatir a los corruptos de la élite política y económica que han controlado los destinos del país. Nuestro primer gran compromiso: nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad. Arévalo también aseguró que la crisis política de la que emerge Guatemala ofrece la oportunidad única de edificar una institucionalidad democrática robusta y saludable. Vayamos a los últimos acontecimientos de las últimas horas de ayer. Bueno, la ceremonia de asunción fue retrasada por una inédita jornada parlamentaria en la que los diputados salientes y luego los de la nueva legislatura se enfrascaron en debates a favor y en contra de la minoritaria bancada de Arévalo. Luego de horas de debate, el Congreso saliente declaró independientes a los 23 diputados de Semilla, argumentando que obedecía a la orden judicial que suspendió al partido por supuestas irregularidades en su creación en el año 2017. Pero en un giro inesperado, luego de instalado el nuevo Parlamento, Semilla, el partido de Arévalo, logró mediante acuerdos con otros partidos políticos que se revirtiera esa decisión. Recuperaron su bancada y consiguieron así los representantes de Semilla la presidencia del Congreso. Bueno, este ha sido un panorama que ha cambiado. Ayer cuando definimos este tema estábamos todavía a la espera de qué era lo que sucedía, ¿verdad? Si Arévalo efectivamente podía asumir el cargo de presidente o no. Gabriel estuvo muy pendiente, por ejemplo, la misma madrugada, por lo que nos adelantaba hoy temprano. Gabriel, a ver, voy contigo, arranco contigo una primera consideración de esta última jornada. Bueno, me parece que lo primero que hay que destacar es que no hay que perderse en los detalles, y a veces es difícil. Acá lo central es que ayer se evitó concretar un golpe de Estado en Guatemala, y que tenía 1000 formas. Durante estos días hubo muchísimos intentos desde parte judicial, coerciones, persecuciones, hay gente presa, hay gente exiliada, hay más de 26 periodistas exiliados y más de 50 operadores de justicia exiliados, entre ellos ex fiscales generales, ex fiscales contra la impunidad, ex integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Hay un periodista preso, el periodista dirigente que presidía uno de los principales medios guatemaltecos del periódico, que está preso. Hay fiscales presas, o sea, hicieron de todo para intentar que Arévalo no ganara. Y ayer, la clica de malandras, que era la que dirigía el Congreso anterior, la clica de ladrones, de corruptos que dirigía el Congreso anterior, intentó hasta último momento que no asumiera Arévalo o empañar la asunción de Arévalo de cualquier manera. Y la gran victoria que hubo ayer es que Arévalo asumió, independientemente de todo lo demás. Eso es lo principal y es lo que siente la inmensa... A ver, nada que no tiene un gran contenido popular logra que a las 12 de la noche hubiera la multitud que hubo en la plaza de Guatemala esperando sentir que Arévalo tenía la banda presidencial. Era lo que nadie quería.
Y creo que el gesto del presidente Arévalo ayer, que lo primero que hizo después de haber sido investido, es ir hasta el Ministerio Público, donde hace más de 100 días, lo que pasa es que acá nadie lo cuenta, ¿no? Parece que... Pero hace más de 100 días que hay un campamento en las autoridades indígenas y ancestrales exigiendo que se respete la voluntad soberana en las urnas. Por no reprimir ese campamento, está preso desde el viernes el ex ministro de Gobernación del gobierno saliente, que no aceptó reprimir a la gente, y lo metieron preso por eso el último día de su gestión. Y me parece que el reconocimiento de Arévalo a los pueblos originarios, a los 48 cantones de Totonicapán, a las autoridades indígenas de Sololá, es enorme, porque realmente fueron los que tuvieron el peso en la calle de sostener que esto no se cayera. Ayudó también, sin ningún lugar a duda, Romina, y hay que decirlo, un respaldo prácticamente unánime de la comunidad internacional a la elección de Arévalo. Que ayer tuvo que intervenir, ¿no? En momentos esos de incertidumbre donde no se sabía si iba a poder asumir, efectivamente emitieron comunicados llamando a la responsabilidad de los congresistas a que pudiera asumir. Todo el mundo, prácticamente unánime, desde Petro hasta Almagro, en el espectro ideológico absoluto que hay en el medio, y realmente creo que eso es lo principal. Que se abre en Guatemala, y bueno, se abre un periodo de muchísima incertidumbre. Déjalo para ahora, para la segunda, Gabriel, déjalo para la segunda. Vamos con Gustavo y con Leo a ver por dónde van ustedes. Bueno, tiene dos aspectos esto, igual que dice con el tema anterior. Me gusta señalar protagonistas. Un tema es Guatemala en sí mismo y el propio Arévalo. Y otro tema que lo dijo de un poquito de paso Gabriel, es la intervención, en este caso en forma bastante contundente de la comunidad internacional, en particular de la OEA, la Unión Europea, en particular dentro de todo ese esquema, cerrando círculos, de lo que podíamos llamar la gobernanza occidental, es decir, Estados Unidos y Europa pendientes de este tema. Analizaremos en la segunda intervención por qué Estados Unidos, Europa en particular, y la Unión Europea y la OEA en general fueron tan contundentes. Ahora, desde el punto de vista interno de Guatemala, la primera vuelta fue el 25 de junio, la segunda el 20 de agosto. Es decir, era impensable para muchos de los que estábamos viendo este proceso que esto demorara tanto. Se trata también, no tenemos que obnubilarnos con el final de la novela, de un presidente que es legítimo presidente, que además es hijo de un presidente que fue bastante icónico en la historia de Guatemala, llamado por su oposición el político uruguayo, porque había nacido aquí. Un presidente decía que en este espíritu, en este ambiente de fragmentación que vive Latinoamérica, en la primera vuelta llevó el 15% de los votos, nada más. Es decir, es un presidente que tiene ya de por sí muy poco apoyo parlamentario, estoy hablando del nuevo Parlamento. Sandra Torres, quien salió primera, llegó al 21%. Es decir, volvemos a ver esquemas electorales similares al de Perú y Chile, por ejemplo. Es decir, con políticos o grupos con muy poco porcentaje debido a la fragmentación de todo el esquema político. Dentro de Guatemala, el rumbo político parecía ser bastante claro. El llamado pacto de corruptos, o sea, no es una frase mía, se le llama así, que es una élite gobernante que está desde hace unos años manejando los hilos de la gobernanza guatemalteca, estaba yendo hacia un estado de orden, de vigilancia y de muy poca transparencia, y ciertamente si Arévalo no ganaba, las expectativas es que íbamos a tener un nuevo régimen autoritario allí. Con elecciones, sin elecciones, no lo sé, pero con ese esquemita que, por ejemplo, lleva adelante, salvando las distancias ideológicas, un Ortega en Nicaragua, por ejemplo. No los estoy comparando, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero hacia ahí iba Yamatei y sus amigos. Desde el punto de vista interno, vuelvo a decirlo, el protagonismo indígena fue fundamental, pero esto tenemos que verlo teniendo en cuenta los resultados de la segunda vuelta como una reacción
una esperanza de cambio, pero dentro de un panorama donde, Arévalo promete un crecimiento del 4% del PIB, aumentos de impuestos, reducción de gastos de funcionamiento prácticamente en un 15%, va a aumentar la deuda pública, seguramente la va a duplicar según él su gasto en educación, va a llegar a 7 millones de puestos de trabajo en el área de la salud, es decir, un programa que está bastante lejos de verse como posible. Hay que tener en cuenta también que hay ejes que él no puede manejar como presidente de un país centroamericano que todos sabemos que su economía depende no solo de lo que pase adentro, sino de las remesas que vengan. Uh-huh. Ahora volvemos sobre eso, sí. Sobre el periodo que se abre. Leo, en tu caso, ¿por dónde vas? Bueno, estoy muy contento de que haya podido asumir. Hasta la medianoche no se sabía si era así o no. Pienso que en este último día, en que el pacto de los corruptos se jugaba todo por el todo, ya hicieron todo lo que pudieron, ayudó la presencia de personalidades internacionales de gran peso que estaban ahí y que deseaban que todo marche con normalidad. Hasta el rey Felipe. Hasta el mismo rey de España. Que se tuvo que ir sin un poco antes, sin ver la asunción. No la final. Se le hacía tarde. Pero puede sorprender a algunos que han seguido la historia de América Central y de Guatemala de que esto no se resolviera más fácilmente con la intervención norteamericana, que es lo que ha pasado en los últimos 2 siglos. O, por ejemplo, que la OEA estuviera tan a favor cuando no hace tanto estaba más bien del lado de los golpistas en Bolivia o en Perú. Simplemente que hay un cambio de gobierno. Una de las cosas que permitió que esto pase es que es año electoral en los Estados Unidos. Y uno de los temas principales de la campaña es el tema de la inmigración, que como saben está creando problemas internos inmensos. Entonces Biden necesita ahí que no haya demasiado ruido, bajar el ruido lo más posible. O sea que hay una conjunción de fuerzas entre los que simplemente creen en el buen funcionamiento de la democracia y festejan que Arévalo asuma normalmente, y aquellos que lo que quieren es decir, bueno, vamos a calmar un poco la cosa ahí porque si siguen agitando el precio político muy grande. Después de México, Guatemala es el país que mete más presión al tema inmigratorio. Es un país que es apenas un poco más que la mitad de superficie del Uruguay, tiene más de 18 millones de habitantes. Es decir, no solo están los problemas de la miseria, los problemas del feudalismo en que vive, la debilidad del Estado, sino también una presión demográfica que no descartable. Entonces, quería anotar eso, porque me parece que es importante ver Guatemala en el contexto y veremos la segunda vuelta. Vayamos con lo que se viene. Gustavo ya tiraba un panorama que decía, bueno, lo que plantea Arévalo es un tanto es irrealista respecto a las posibilidades que tiene, respecto a los recursos con los que efectivamente cuenta y también la dependencia que tiene, entre otras cosas, en materia económica por las remesas. Gabriel, vos ¿cómo ves ese punto y el ciclo que se abre con Arévalo? Bueno, solo una cuestión de decir, efectivamente, antes de seguir, efectivamente hay una cosa muy icónica acá. Hace 80 años el papá de Arévalo encabezaba el primer gobierno democrático casi de la historia de Guatemala, que después se continuó con el gobierno de Arbenz y que fue derrotado y ahogado en sangre por una invasión y un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos que termina con 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos, que es parte de lo que ahora está en la diferencia. Una anotación que en otras mesas hemos visto, que está bueno repetirla, no es usual que yo salude la postura del gobierno uruguayo actual ante alguna cosa, y creo que en esta se movió muy bien, y que la posición de Abdala en la OEA merece ser reconocida en torno al respaldo. No es común que en mi caso que coincida, nos reíamos la otra vez. ¿Vas evolucionando, Gabriel? ¿Vas evolucionando? No, el que va evolucionando es él. Pero lo que digo es que me parece que vale la pena reconocer que jugó un muy buen papel y que hizo una muy buena argumentación en la OEA en defensa de la democracia y del derecho de Arévalo a
a asumir. Yo creo que Arévalo tiene el enorme desafío de reconstruir la democracia guatemalteca, que nunca llegó a reconstruirse a partir de esa guerra fratricida y de la persistencia de una oligarquía que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera una élite depredadora, no yo. En Guatemala. Guatemala tiene los niveles más altos de desnutrición infantil. El gobierno de Yamatei termina con un 40% de crecimiento de la desnutrición infantil. En las zonas indígenas hay zonas de hasta 7 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica. Y a la vez es el país con mayor cantidad de helicópteros per cápita en la élite que no quería entregar los privilegios. Es de ese nivel el nivel de la desigualdad. Es imposible construir una democracia real en Guatemala si no se ataca la desigualdad. El hambre, la miseria, la exclusión, que tiene cara de niño y cara de indígena. Que hay un componente racista tremendo en esto. Por eso es tan importante la esperanza de los pueblos indígenas en esa situación. Guatemala es en ese sentido muy parecido a otros países. No es que están excluyendo una minoría, que ya es grave. No, están excluyendo a la mayoría de la población guatemalteca. Entonces, el planteo de Arévalo sobre la salud es porque es un sistema de salud inexistente en el cual si sos pobre te morís, y punto. Y está muy bien lo que señalaba el colega recién en torno al tema de las remesas. Las remesas son muy importantes en todos lados. En Guatemala son el principal rubro de la economía. Uh-huh. El año pasado ingresaron 13.500 millones de dólares por remesas. 13.500 millones de dólares. Es más que la exportación de petróleo, más que la exportación de café, más que la exportación de azúcar, más que todo eso. Entonces, es increíble porque los migrantes que son reprimidos en Guatemala, expulsados por la miseria en Guatemala, perseguidos en México, perseguidos en Estados Unidos, porque la mayoría son ilegales, además, contribuyen a la economía de Estados Unidos y sostienen la economía de Guatemala. Entonces, es un tema muy importante, de absoluta relevancia, y por lo tanto, yo termino con esto, creo que el gran desafío que tiene Arévalo, y que no va a ser sencillo, porque a la debilidad en el Congreso tiene que ver que la estructura económica, el poder económico lo sigue sosteniendo la élite que no quería que asumiera. Y además tiene un componente que son los alcaldes, que en su mayoría, casi en su totalidad, son alcaldes de lo que bien designaban el bloque de corruptos, en particular del partido del actual presidente Yamatei, y va a tener un problema con esas prioridades, pero tiene que construir el Estado guatemalteco, que está destruido, que no tiene, esta élite se caracteriza por no pagar impuestos, por evadir, por tener sus depósitos en el exterior y no invertir en el país, y por lo tanto van a tener que reconstruir todo eso para darle. Tienen que garantizar comida, salud y educación. Es lo primero que hay en ese planteo, que es lo que la gente le pide. Termino. A mí me emocionó mucho ver ayer la plaza como estaba, en un país que tenía cierta apatía por la política, pero no había cambio de ningún tipo, y además un cartel increíble de ver, quien conoce Guatemala, en el Parque Central de Guatemala, una persona que claramente la capa media guatemalteca, con un cartel que decía: gracias a los pueblos indígenas, Guatemala es el 49 cantón. ¿Guatemala qué? Ese reconocimiento, ¿que no se te escuchó, Gabriel? No se te escuchó. ¿Qué decía el cartel? Decía: gracias a los pueblos indígenas, Guatemala, la ciudad de Guatemala, es el 49 cantón, porque los que resistieron más fueron los 48 cantones de Totonicapán. Eso era impensable en los niveles de reconocimiento que hay, y tiene una gran oportunidad. Va a ser muy difícil, va a haber que ayudar mucho de todos lados, todo lo que podamos a ese pueblo tan sufrido y a este gobierno que además en su propio gabinete tiene esas contradicciones de que, por ejemplo, siendo los pueblos indígenas los que más lo respaldaron, hay una sola indígena en el gabinete de gobierno de Arévalo, que era lo que le señalaban críticamente quienes pelearon por él en la calle.
Un último comentario, Gustavo. Sí, Leo, muy si lo rápido, te intercambio el telegrama por dejarme terminar. Voy a hacer muy rápido. Siempre nos gusta decir que Estados Unidos pone y saca gobernantes en sus áreas de influencia, lo cual es cierto. Siempre nos gusta decir que allí están los tejes y manejes de la política internacional, y bueno, lo criticaremos o no, según el sesgo ideológico que tenga cada uno. Usando las palabras de Leo, en este caso, la intervención norteamericana fue importante y permitió que Arévalo pudiera ascender. ¿Por qué? Debemos entender algo desde un punto de vista geopolítico. Voy a ser muy rápido. La política centroamericana se distingue desde hace 20 o 30 años en base a dos ejes: la política migratoria y el concepto de áreas de influencia de Estados Unidos. Es decir, según los corredores migratorios, los países son más o menos importantes. Hay 3 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Las remesas el año pasado llegaron al 35% de la población en Guatemala. Y la diáspora guatemalteca triplica a la nicaragüense. Es un país relevante. Y en el 2021, cuando Biden le dice a Kamala Harris, bueno, que le dé un panorama, que se encargue del área latinoamericana, la pobre Kamala no estaba preparada para eso, pero es cierto que lo que sí vio es que en Centroamérica no tenía con quién dialogar. En El Salvador, Bukele era ingobernable, ya estaba en el poder. En Honduras, el presidente Hernández, que terminó juzgado y extraditado por narcotráfico, era alguien que obviamente no podía tener un diálogo con Estados Unidos, y su sucesora, Xiomara Castro, es, en base a su extrema ideología, alguien opuesto totalmente a Estados Unidos y con quien Estados Unidos no puede dialogar. En Guatemala, Yamatei era una especie de socio, pero también manejándose a su aire, generando su pacto de corruptos, generando su corte y distanciándose cada vez más de Estados Unidos. Y en Nicaragua, Daniel Ortega estaba firme en el poder. Ese era el panorama. Por lo tanto, Estados Unidos no ve con malos ojos un Arévalo que no es Xiomara Castro ni Ortega. Y no ve con malos ojos que se haya cortado, como digo yo, un camino que para mí era muy claro hacia un régimen autoritario que además, y le agregamos la frutilla a la torta, ya estaba en conversaciones para construcción de infraestructura, tanto con Rusia como con China. ¿Sí? El panorama va a ser muy difícil. No se la van a hacer fácil porque las tareas que se plantea son difíciles, pero también porque va a tener una oposición activa de pacto de corruptos cuyo destino es que pierdan la mayor parte de poder posible, y va a tener que manejarse con habilidad y con suerte y con solidaridad internacional, como llama Masarovich a practicar. Lo que sí estamos, porque es un comentario siguiendo el pensamiento de Gustavo, hay también una dilución del poder hegemónico en el que se vivió hasta ahora. Las situaciones son más complejas, la fractura es muy profunda, pero no es una fractura que lleva a un mundo bipolar. Entonces hay otras fuerzas en juego, aparte de fuera de las estatales, porque estamos viendo en Ecuador está la lucha por el poder entre el narcotráfico y el poder establecido. O sea que son panoramas fluidos, extremadamente difíciles, pero la asunción de Arévalo es una buena noticia para América Central y el resto de la humanidad, en mi opinión. Gabriel Masarovich, Leo Harari, Gustavo Calvo, gracias a los tres. Un placer, como siempre, nos reencontramos en breve, en cualquier momento por acá. Muchas gracias y hasta pronto.